Ok, Dame 2 segundos y listo, comenzamos. Buen día, Víctor. Gracias por atender a la invitación de Infinitos. A manera de presentación, quisiéramos preguntarte qué es Sánchez Tafur Arquitectos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado porque hayan considerado que la oficina de nosotros tiene algún tipo de aporte que a ustedes les interese. Sánchez Tafur Arquitectos es una oficina que se funda en el año 2003 en Caracas. Y bueno, parte de una idea que tiene que ver con lo que fue un taller de producción de maquetas experimentales a lo largo de casi 15 años para el momento. Luego se desarrolla la oficina, se transforma, luego de ese taller se hacían proyectos eventuales, pero se formaliza lo que es la parte de arquitectura. Lo fundo yo, que soy egresado de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad José María Vargas. Y bueno, a lo largo del tiempo he contado con diferentes personas que me han ayudado, profesionales, gente que ha ido rotando, otra que se ha quedado, otra que ha regresado, pero básicamente eso es como parte de lo que ha sido ST Arquitecto. Sánchez Tafur Arquitectos es un estudio de arquitectura y diseño que ha desarrollado proyectos de distintas escalas, desde remodelación de locales, de viviendas, hasta el diseño de viviendas unifamiliares y hoteles. Entendiendo que cada encargo es una oportunidad para experimentar sus intenciones comunes, ¿en qué consiste la práctica de Sánchez Tafur Arquitectos? ¿Cuáles son las intenciones, posturas o planteamientos que definen la práctica que realizan? Bueno, fíjate, ST Arquitectos, primero que nada, es un taller de profesionalización. Así lo he visto desde el momento en que lo concebimos, en que se hizo. Es un taller de profesionalización, ¿por qué? Porque aquí han venido muchas personas, han trabajado muchos años, hay gente que ha trabajado muchos años en la oficina, se forman y una de las preocupaciones mías, quizás por el tema docente, es que a mí me gusta que la gente se forme y aprenda, no solamente que trabaje para la oficina o que cumpla con unas tareas, sino yo trato de suministrarles libros, vemos cine, o sea, creamos un ambiente de aprendizaje y eso creo que es una de las cosas más necesarias en una oficina de arquitectura. Estar vinculado a todo lo que nutre la arquitectura, no necesariamente dedicarse solo al oficio, que no lo critico, ojo, pero no es la línea de esta oficina. Esta oficina necesariamente siempre ha sido un taller de experimentación, de aprendizaje y, como yo siempre digo, de profesionalización. Aquí trabajan desde arquitectos hasta mucha gente joven que viene a hacer pasantía y se queda, o viene a trabajar, aprende y se va. Entonces, básicamente nuestra idea siempre es poder compartir un conocimiento que consideramos importante o conocimientos importantes y, bueno, armar un grupo, un equipo con la gente que esté de turno. Hoy en día es más, rota mucho más que antes por el problema país, pero esa es un poco la idea. Al justificar la práctica de la oficina, se declara de una manera muy enfática a la docencia, el proyecto y la obra como tres de los pilares que construyen un discurso del trabajo que realiza la oficina. ¿Es posible realmente plantear un único discurso común para estos tres pilares? Y si es así, ¿de qué manera intentan hacerlo? Bueno, eso es algo interesantísimo, porque fíjate que yo tenía una oficina antes de irme a vivir a España y una oficina cuando regresé, y es otra oficina luego de regresar de vivir en Madrid, en España, que trabajé allá, estudié, di clases. Y cuando estuve allá me di cuenta que era, yo me di cuenta que yo era esas tres cosas. A mí me gustaba construir, era profesor y era arquitecto. Entonces yo dije, bueno, ya va. Yo me senté y empecé a ver todas las líneas de conexión. Yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante? Yo de ahora en adelante lo que voy a hacer es, en la oficina yo voy a ser profesor y en la universidad yo voy a ser arquitecto. Entonces
yo a mis alumnos en la universidad trato de explicarles en la mayoría de lo posible lo que es la disciplina, porque el ambiente académico ya de por sí tiene muchos insumos en lo intelectuales, en cuanto a conocimiento, todo eso está rondando constantemente la universidad, o sea, uno puede contribuir y está ahí, pero eso ya está, eso ya existe. Pero la parte profesional se escapa un poquito, entonces uno a los estudiantes trata de explicarles eso. Y en la oficina siempre me preocupó que muchas oficinas en las que trabajé o en las que era la parte laboral, la parte del día a día, se llevaba por delante todo el pensamiento en arquitectura, todas las búsquedas, toda la inquietud por investigar. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo dije, bueno, en la oficina yo voy a tratar de ser profesor y en la universidad yo voy a tratar de ser arquitecto. Y eso me ha funcionado de maravilla. En el momento en que yo logré conectar todo, incluso logré conectar el oficio y el arte y la cosa de hacer las maquetas, que se convirtiera en un instrumento de trabajo y no simplemente en una cosa de presentación, todo eso se conectó, y en el momento que todo eso se conectó yo vi el panorama completamente mucho más claro, y es la oficina de nosotros hoy en día. Eso es la oficina, es todo, es docencia, es obra, es proyecto, es todas esas tres cosas a la misma vez, y por eso la gente se siente tan cómoda viniendo a trabajar, porque simplemente migran de un espacio como es la universidad para otro donde van a poner en práctica lo que ellos están aprendiendo allá. Esa es básicamente como la estrategia, si se podría llamar de estrategia, o una manera de ver, ¿no? En la docencia, el proyecto y la obra, el modelo a escala tiene un lugar primordial. Ustedes utilizan la realización de modelos no solo como representación del resultado final del objeto arquitectónico, sino también como una instancia para experimentar y diseñar el propio proyecto. ¿Cómo consideras que se condiciona la práctica de Sánchez Tafur Arquitectos a partir del uso recurrente de modelos? Bueno, fíjate, sobre el tema de las maquetas hay muchísimos mitos, que además son mitos como de pasillo, porque es muy curioso. Hay mucha gente que dice, no, pero ya hoy en día no se deben estar haciendo mucho las maquetas, porque con el render y todo eso son cosas completamente distintas. Yo digo que no es una mejor que otra ni siquiera, no tiene nada que ver, son complementarias. Ya hay momentos donde se hace render, hay momentos donde se hace maqueta, hay momentos donde se hace una maqueta de presentación final para comprobar, hay momentos en los que uno hace una maqueta para diseñar. Nosotros hemos llegado al extremo, bueno, si pudieran ver ahorita aquí la cantidad de maquetas que se están haciendo en estos momentos, que están en proceso, eso es siempre. O sea, nosotros empezamos un proyecto y hay que hacer la maqueta, o sea, eso está implícito de una vez en la maqueta. Nosotros hemos llegado a los extremos en la oficina de que nosotros armamos una maqueta en 1 o 2 días, una maqueta de trabajo, y todavía no tenemos ni plan. Simplemente estamos pensando el proyecto y lo vamos armando y construyendo. Claro, eso te lo da la experiencia también. Quizás son muchos años ya metido en esto y yo mismo las hago. Yo las hago las maquetas y nada de láser ni nada de esas cosas. Me vengo un fin de semana, sábado y domingo trabajo, armo las maquetas y a partir de ahí empezamos a hacer el proyecto. A partir de ahí empezamos a criticar la maqueta, sobre la maqueta, entre todos, a verla. Yo cambiaría esto, yo quitaría esto, yo movería esto. Y empezamos a dibujar. O sea, te digo que ese no es el cotidiano, pero lo hacemos. Entonces el modelo para nosotros es netamente un instrumento de trabajo. No es una cosa simplemente para admirar al final, para verla, para presentársela a un cliente, incluso nuestros dibujos también son instrumentos de trabajo. Nosotros los dibujos los vamos diseñando. Lo mismo pasa con las maquetas. Ponemos un pedazo de algo, le creamos una pieza adicional, la cambiamos, la quitamos, la ponemos. Y bueno, yo creo que de todas, esos 20 años que se hizo maquetas en esta oficina hace un tiempo, lo que hicieron fue enseñarnos arquitectura. Esos 20 años haciendo maquetas, a nosotros nos enseñaron lo que son los detalles, lo que es el manejo de las proporciones, lo que son los contrastes, las texturas, el uso del color. Y yo creo que eso se ve un poco en la arquitectura que nosotros hacemos, que hay un cuidado por todo eso, y no necesariamente es ni un sobrediseño ni nada, es simplemente que es un ámbito en el que el arquitecto tiene que abordarlo. Hay gente que lo aborda mejor, peor, hay gente que lo aborda con más profundidad o menor, pero hay que abordarlo, al arquitecto le toca abordarlo definitivamente. Y para nosotros el modelo
es fundamental en todo. Desde el modelo de un asiento hasta el modelo de un hotel, de un conjunto de un hotel. O sea, para todo nos apoyamos en las maquetas. Otro tema importante es que ustedes también declaran que están interesados en los procesos, es decir, a las distintas instancias de desarrollo de una obra antes de su culminación. ¿Qué herramientas han desarrollado para registrar, representar e incluso divulgar no la obra construida, sino los procesos que la llevan a cabo? Ok, bueno, fíjate que nosotros en la oficina nos gusta mucho experimentar y nos gusta mucho probar. Claro, las dinámicas de la calle, de ya tener un cliente, no son las mismas de la academia. Yo creo que el hecho docente es muy importante cuando uno tiene clientes, poder conversar, poder entenderlo, escucharlo, poder aportarle. Eso es fundamental y a la larga nos ha permitido hacer muchas cosas. De verdad no nos podemos quejar. Pero la experimentación tiene un límite en la calle. Entonces nosotros, bueno, aquí en la oficina hacemos maquetas, hacemos dibujos, hacemos cosas y todas esas etapas quedan registradas en maquetas, en fotografía. Y hay una herramienta importantísima que es, por ejemplo, hoy en día el Instagram. Nosotros en el Instagram, para nosotros es fundamental. Las redes sociales son, como yo siempre le digo a mis alumnos, lo frívolas que ustedes quieren que sea. Si ustedes quieren que sea un instrumento de trabajo, un instrumento de trabajo. Si quieren que sea un instrumento didáctico, un instrumento didáctico. Y ese es el caso de la de nosotros. Nosotros ahí mostramos a la gente cómo se empieza desde un croquis hasta la obra construida después con un hashtag que está. Tú pones ese hashtag en todos los proyectos y llegas desde lo primero hasta lo último, tanto en docencia como en la oficina. Entonces, eso para nosotros incluso es buenísimo, porque llega hasta una persona nueva a trabajar en la oficina, se mete en las redes y puede ver el proceso, puede ver cómo se trabaja en la oficina. Nosotros mismos, a mí también me interesa ver cómo habíamos decidido eso en tal cosa, me meto y reviso en las redes. Básicamente es eso, básicamente eso y los modelos en físico, los dibujos en físico que están impresos, que quedan en la oficina. Eso es básicamente como la estrategia que hemos logrado armar hasta el momento para registrar el trabajo. Como nos has comentado, has tenido una carrera dilatada en la docencia, donde efectivamente ha habido relación entre lo que sucede dentro del aula de clase y lo que sucede en la oficina. Para Sánchez Tafur Arquitectos, ¿qué particularidades les ofrecen los proyectos académicos que proponen dentro de la universidad, a diferencia de los proyectos que desarrollan dentro de la oficina? Yo creo que la universidad, si tú la ves como un lugar separado de la profesión, estás perdiendo oportunidades importantes. ¿En qué sentido? Yo creo que la universidad es el lugar donde tú aprendes a pensar. Ahí te enseñan a pensar, te muestran los caminos para resolver las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estás en la oficina, si tú tienes una estructura de pensamiento medianamente clara, has experimentado con muchas cosas, que es el lugar de la universidad, el lugar de la experimentación por excelencia. Si tú has experimentado suficiente en la universidad, por eso no estoy de acuerdo en muchos ejercicios docentes que se centran en querer profesionalizar la universidad, en querer hacer los encargos tal cual como se piden en la calle, en la universidad. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que en la universidad uno tiene que aprender, uno tiene que volar, uno tiene que experimentar. Y en la calle uno tiene que tener los pies sobre la tierra, uno tiene que saber que existe un cliente, uno tiene que saber que existe un presupuesto y uno tiene que saber que existen unas condicionantes. Pero eso se puede superar si uno tiene como la cabeza bien amoblada desde el principio, desde la academia. Si tú desde la academia ya entiendes que eso es una de las opciones o de las posibilidades para construir arquitectura, tú tienes que saber que eso viene, pero lo manejas. El problema es al revés, el problema malo es al revés, es cuando tú estás en la academia y simplemente te han formado para ser un mini profesional desde chiquito, desde pequeño, desde el primer semestre. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas no has experimentado nada, solamente has aprendido a operar, pero no has aprendido a pensar. Entonces terminas haciendo posiblemente una arquitectura correcta o una arquitectura, digo yo correcta, o una arquitectura sin sabor, muy poco audaz, que propone poco. Entonces yo creo que
Básicamente esa es como la diferencia que yo vería entre los dos ámbitos en los que yo me muevo. Muchas gracias por el espacio, Víctor. Agradecemos tu tiempo. Bueno, excelente. Yo lo felicito porque creo que, bueno, estas cosas hacen falta. Agradecido, Víctor, agradecido por el apoyo de las chicas también. Bueno, hasta luego. Saludos por allá.